Damos gracias a Dios por la lluvia que tanto nos hace falta. ¿Cierto? Necesitamos que se llene el lago y para ello necesitamos que llueva durante 40 días y 40 noches. Dios puede hacerlo. Solo que algunos no trabajaríamos, ¿verdad? Porque si el clima no está tan bueno, pues no podemos trabajar. Pero después sabemos que vamos a tener mucho trabajo. Quiero que vayamos a la escritura, ahí en Lucas capítulo 15. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 15, versos 11 al 24. Y yo le voy a dar lectura en voz alta, así es que usted me sigue con su vista. Lucas, capítulo 15, versos 11 al 24. Dice la palabra del Señor así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Muchas gracias te damos, Señor, por tu eterna palabra, que a pesar, Señor, de haber sido escrita desde la antigüedad, todavía, Señor, tiene los efectos mismos de ese entonces a hoy en día. Así suplico, Señor, para que transforme nuestro corazón en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. La locura del pecador es el título de este sermón en esta noche. La locura del pecador y la historia del hijo pródigo. Quizás algunos nos vamos a identificar con ello, o más bien yo creo que toda la humanidad, todos los que en algún tiempo estuvimos perdidos y conocimos a Dios, conocimos su perdón, su salvación, y nos identificamos con ese hijo pródigo. Otros se han identificado porque, habiendo sido alcanzados, salvos, perdonados y habiendo gustado de las bondades del Señor, como dice la Escritura en Hebreos también, ¿verdad? Un día le dieron la espalda a Dios y se fueron, pero luego fueron otra vez alcanzados, reflexionaron de que sin el Señor no es posible y volvieron otra vez al camino, y hubo fiesta en el cielo por el pecador que se arrepiente. Y quizás algunos, ¿verdad?, pudimos experimentar esto en nuestra casa. Yo no sé cuántos de ustedes, con tristeza lo digo, yo creo que muchos en estos tiempos, a diferencia de hace 50 años para atrás, ¿verdad?, cuando las familias, los padres, las mamás y los hijos crecían juntos, quizás algún hijo, ¿verdad?, tomó la decisión de irse de casa,
regularmente sucede cuando los hijos van creciendo y llega el momento en el que tienen que salir de casa, tienen que irse a veces para buscar nuevos horizontes, dicen algunos, ¿verdad? Y yo creo que algunos nos tocó vivir parte de ello. Y algunos fueron por un tiempo y regresaron otra vez para con su familia, para con sus padres. Algunos quizás hemos experimentado algo como eso. Un día nos enojamos con papá y mamá y en una discusión salimos de casa y luego reflexionamos, ¿verdad? Porque no sabíamos cómo ganarnos para un taco, para un burrito, y tuvimos que regresar a casa porque no había manera de sobrevivir allá. No habíamos a lo mejor trabajado o ni sabíamos trabajar lo suficiente para alcanzar ello. Otros a lo mejor lo hemos experimentado como padres, que alguno de nuestros hijos se haya ido de casa, ¿verdad? Y que en esa etapa de rebeldía, ¿verdad?, algunos seguimos esperando que eso suceda. Un día el hijo regrese arrepentido, ¿verdad?, reconociendo las bondades de Dios. Y la historia del hijo pródigo es un drama admirable y es un drama humano. Es algo que podemos, pues muchos, experimentar. Y dentro de esto, ¿verdad?, a la par, es una gráfica del amor divino. Ha habido en el mundo millares de hijos pródigos, y yo creo que todos nos podemos considerar así, ¿verdad? Algunos con respecto a sus padres, que llevados por la ambición o la pereza o el orgullo han abandonado el hogar en busca de una vida más fácil o más placentera y han tenido que volver arrepentidos, deshechos de cuerpo y alma, y a veces víctimas de hasta algunas enfermedades incurables. Y vienen a buscar amor, cariño, en el viejo rincón del hogar paterno, donde saben que nunca les hizo falta, y muchas vidas se han extinguido prematuramente a causa de la locura del pecado. Hay hijos que han salido de la casa y que ya nunca regresaron. Afortunadamente los pródigos de sus padres naturales no han sido la mayoría. Pero Jesús contó la historia como una parábola ilustrativa de la vuelta de muchos miles de pródigos a Dios y el Padre de todos. Y lo demuestra en el verso 10, ahí donde leíamos: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay fiesta en el cielo cuando hay arrepentimiento aquí en la tierra. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, cuando hay gozo en el corazón de Dios, cuando alguien que por lo que haya sido, ¿verdad?, pecó, dándole la espalda a Dios, yéndose quizás tras su pecado o cayendo en las trampas del enemigo, cuando decide arrepentirse y le pide perdón a Dios, hay gozo en el corazón de Dios, como hay gozo en el Padre cuando el Hijo regresa después de una etapa, un periodo, ¿verdad?, de ausencia por causa de la rebeldía. Volviendo en sí, dice, leyendo esta parábola llama la atención una frase que Jesús emplea y puede aplicarse tanto a los pródigos de los padres como a los pródigos de Dios. ¿Estaba loco aquel hijo de una granja judía que se cansó de trabajar oyendo hablar de la vida fácil y alegre en que viven algunas personas en las ciudades? Porque cuando oímos allá en nuestros pueblos quizás, ¿verdad?, acerca de cómo se vive en las grandes ciudades, fiestas, parrandas, borracheras, placeres, diversiones y tantas cosas que atraen precisamente el corazón de la juventud, queriendo también disfrutar o experimentar algo de lo que ofrece el mundo. Pero dijo el Padre, dijo al Padre este joven, después de haber quizás escuchado, ¿verdad?, acerca de todo aquello que había: Padre, dame la parte de la herencia que me pertenece. Y el bueno del padre pensó: no quiero que estés aquí por fuerza, no quiero que estés obligado a estar a mi lado, y como no quiero que
que un día te escapes sin dinero, mejor te doy la parte que te corresponde. Y de todos modos, cuando yo muera, tú la vas a tener. Y el joven fue y la gastó y vino hecho un pordiosero, un indigente, alguien que, verdad, ya no tenía absolutamente nada. Ahora, ¿estaba loco el joven de la parábola? La respuesta sería sí y no. Y nos preguntaríamos, ¿qué es un loco? Un loco es una mente desequilibrada que no pesa las verdaderas razones y hace lo que no debe hacer, y muchas veces atentar aún hasta contra su propia vida. Muchos lo han hecho, muchos lo han logrado, pero el mundo está loco. Aun cuando hay, y sabemos que tenemos un límite de edad, cuando escuchaba a mi hermanita, ¿verdad?, dando gracias a Dios por su bisabuelita, 93 años, qué bendición, porque la Biblia establece, ¿verdad?, un tiempo para el hombre, dice 70 y 80 en los más robustos, y los que pasan eso, mis hermanos, qué bendición. Hace muchos años tenía un compañero y él decía, me escuchaba hablar a veces, y dentro de ello yo le decía, hace ya varios años, decía, yo solamente quiero vivir 60 años, o por lo menos esa es mi petición delante de Dios, 60 y nada más, así es que ya nomás sacando cuenta me quedan 7, ¿okay? Si el Señor cumple esa petición. Ya pues vengo y les digo si el Señor contestó la petición. Se cree. Y entonces él, ¿verdad?, hablando de esas cosas, de tiempo, de edades, de muertes, él decía, yo quisiera que mis padres vivieran 100 años. Y le dije, ¿cuántos años tienen tus padres ahora? Dijo, pues ya andan en los 80s. Entonces yo le decía, a veces, le digo, somos egoístas. Dije, ¿cada cuánto hablas con tus padres? Y entonces empecé a hacerle preguntas y caí en cuenta que en realidad no tenía tanta comunicación. Dije, ¿cómo sabes tú que tu padre comió ahora? ¿Cómo sabes que no tiene una limitación? ¿Cómo sabes si no está enfermo, si tiene dolores? Y a veces somos egoístas. Queremos que nuestros viejitos vivan tantos años, pero no estamos ahí. Y cuando los tenemos a nuestro lado, muchas veces carecemos de la paciencia para poder ayudarles. ¿Me entienden? Somos egoístas, simplemente. Por eso el Señor ha establecido 70, dice, y 80 en los más robustos. Y gracias a Dios por aquellos que han logrado pasar eso, pero sin dolores, sin sufrimientos. Qué lindo, qué bonito. Y escuchamos testimonios de hermanos que de verdad, algunos tuvieron abuelos o bisabuelos que a sus 80 años todavía la abuelita metía el hilo por la aguja, cuando no había máquina. Mire, yo para poder leerles esta noche tengo que usar lentes a mis 53. Ya sacaron cuenta, ¿verdad? De 60 menos 7. Todo el mundo está loco, mis hermanos. Quisiéramos mantenernos jóvenes, ¿cierto? A veces queremos quitarnos edad, pero qué triste es que el hombre, conforme van sus días, y no estoy hablando, ¿verdad?, de toda la gente, sino que han habido hombres que solamente se han interesado en la destrucción del mundo, la destrucción de unos a otros. El hombre planea y construye ciudades para luego destruirlas. Qué ironía, ¿no? Pero es lo que pasa aquí, por eso el mundo está loco. Y esto es lo que ha sucedido durante miles y miles de años. Locura de las riquezas. Algunos, ¿verdad?, también se ponen alrededor de una ruleta. Aquí en Las Vegas eso, ¿verdad?,
otros en una máquina, otros en una mesa quizás, ¿verdad? Pero alrededor de una ruleta la hacen girar, y aunque casi siempre pierden, de todos modos, ahí continúan, ahí siguen, ¿verdad? Los que trabajan en casinos se dan cuenta a veces. Yo no sé qué viene a su mente cuando mira gente ahí echándole y echándole y echándole, y sabe que no van a ganar, y si ganan, ¿verdad? A veces los compañeros me dicen, no, mira, fulano se ganó $38,000. Dije, wow, no, está bien. Dije, pero ¿cuánto tuvo que echarle y durante cuánto tiempo para sacar esto? Te aseguro que ha gastado muchísimo más que lo que ha sacado, ¿entiendes? Entonces, siempre es un engaño. Y aún cuando la gente, ¿verdad?, enloquece por esto, porque aún cuando le pasa, cuando pierde, aún volverá a regresar. Otros se ponen un fajito de hierba aliada en un papel, ¿verdad? Aquellos un rollito, se lo ponen ahí, ¿verdad? Y lo empiezan a absorber el humo. Y aunque saben que esto no sirve y que les va a provocar, ¿verdad?, efectos negativos, va a perjudicar su cuerpo, pero siguen esclavos de su vicio. Luego hay otros que agarran un líquido que es ardiente, que quema. Es un elemento que el Creador puso dentro de la naturaleza y es para quemar pequeños seres llamados microbios, y los utilizamos para lavar heridas. Pero hay quienes, sin importarles, algunos le ponen azúcar, otros le ponen hielo, otros lo combinan con algo más, ¿verdad? Y se lo toman diciendo que es bueno. Pronto les quema el estómago, les quema el hígado, y empiezan a tener problemas. Si beben mucho, les destruye la parte más sensible, les va a acabar con algunas neuronas o muchas neuronas, y van a empezar a decir tonterías y van a ver hasta monstruos, cuando la Biblia dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Te va a traer problemas. El mundo está loco, pero es parte del pecado en el que el hombre se envuelve. ¿Se imaginan ustedes cuando los ángeles, cuando Dios, cuando los seres celestiales que tienen el privilegio de ver sobre la tierra y nos están viendo cómo nos comportamos, que teniendo la palabra de Dios y sabiendo lo que es correcto, siempre corremos a hacerlo mal, ¿verdad? Porque la Biblia siempre nos tiene dos opciones: está el cielo y está el infierno. Y la gente muchas veces, hermanos, usted se los explica y ¿sabe qué? Terminan decidiendo por el infierno. Cuando la Biblia menciona que Dios, el diablo, la vida, la muerte, la bendición, la maldición, y siempre el hombre por naturaleza, por la naturaleza pecaminosa, dice el apóstol Santiago, Pedro, ¿verdad? Menciona lo que hay dentro de nosotros, las concupiscencias, que son los deseos de la carne, aquello que nos satisface, que son pasiones, y la mayoría de ellas, o de las veces, son pasiones desordenadas. Y se imagina los seres celestiales mirando sobre nosotros, viéndonos cómo actuamos, y entonces se reirán de la humanidad. ¿Qué dirán? Cuando ven, por ejemplo, cómo se divierte la gente, porque esto es diversión, ¿verdad? Esto es quitar nuestra... Hace muchos años aquí en Estados Unidos, la gente el domingo estaba en la iglesia. Y ya después de venir a la escuela dominical y se iban, entonces ya iban ahí, ¿verdad? Un área de picnic, al parque, a disfrutar, o de un partido de béisbol. Pero con el tiempo empezó a cambiar tanto que hubieron tantos centros de diversiones, de entretenimiento, y algunos, ¿verdad?, por exceso de trabajo prefieren mejor quedarse en casa y ya no honrar a Dios al venir y concentrarse en un lugar para adorarle. Y entonces ahora la gente se divierte, ¿verdad?, viendo a unos corriendo detrás de una pelota,
Y se imagina las huestes celestiales viendo a los humanos, ¿verdad? La gran multitud ahí mirando que andan 22 adentro de un campo, ¿verdad? Correteando atrás, y la pelota va para allá y llevan todo, y la pelota va para allá, y cuando entra allá entre 2, 3 palos, ¿verdad? Y gritan y celebran, y entonces dice, estos están locos. Y luego cuando entra en el otro lado, otros se alegran. Pero esa es la forma de diversión aquí en la tierra, las guerras. Entonces, de alguna manera el hombre siempre manifiesta, ¿verdad?, cómo se divierte. Y lo que olvidan es que las cosas que tienen más importancia de la vida y de la muerte y del más allá, por estar entretenidos. Ahora, la locura de la incredulidad, bueno, ellos miran y dirán, el hombre realmente sí está loco. Sí está loco. Porque puede creer más, ¿verdad?, en que algo sucedió. La materia empezó a moverse sin causa y se constituyó ella misma en flores, animales y luego en seres, ¿verdad?, como humanos, hombres. El animal ininteligente empezó a desear, empezó a pensar. Sus deseos se cambiaron en órganos físicos. Y hay muchas gentes que creen teorías. Entonces, lo curioso es que en ciertas partes, algunos dicen que la carne se cambió en plaquitas transparentes. El animal mismo, dicen, se supo construir a sí mismo ojos, oídos, sistema respiratorio y todos los órganos que tenemos. Si se dieran cuenta de la sabiduría y justicia del Creador, no caerían en la locura de rechazar su amor. Mi hermano en la mañana en la escuela dominical decía cómo a veces somos impresionados cuando podemos ahora conocer cómo un embrión se va desarrollando dentro del vientre de la madre por toda la tecnología y aparatos que hay. Tecnología que no pudieron usar allá los antiguos y que ahora usted puede tomar fotografías, ¿verdad?, del ser que está en desarrollo. Y la Biblia pregunta una y otra vez, hablando acerca de esas cosas misteriosas que el hombre no podía en aquel tiempo poder ver. Y dice, ¿acaso sabes cómo se desarrollan los huesos dentro del vientre de la mujer? Y realmente cuando pensamos en ello, hermanos, es cosa maravillosa. Yo me sorprendo cuando pienso solamente cuándo fue el primer bombazo que dio este corazón. ¿Cuándo fue? Si fue en el primer día, segundo día, tercer, no sé. Y quizás ya hay forma de saberlo con la tecnología tan avanzada que tenemos. Pero hay quienes no pueden ver eso y prefieren creer, ¿verdad?, que no existe un Dios, que no, ¿verdad?, y que todo se dio y prefieren creer en algo que no es apoyado por nada de lo que podemos ver, porque dice que la Escritura que Dios se da a conocer por medio de todo lo que Él creó. La maravilla de la redención solo pudo salir del corazón de un Padre amante, en el que nosotros vivimos, en el cual, dice, nos movemos y somos. ¿Ha escuchado usted? Usted voltea para allá hacia la montaña y se ve la gran cantidad de nieve que ha caído. Pero aún ¿sabía usted que hay muchas personas que se han dado a la tarea, dice, de comparar una escarcha con otra? Y entre tanta cantidad de escarchas que caen, dicen que jamás han logrado encontrar dos iguales. Es impresionante, ¿no es cierto? Si eso no nos impresiona, entonces, mire, la Biblia dice que Dios sabe cuántos cabellos tenemos. Yo no sé cuántos tengo. A lo mejor ya el que perdió la cabellera, ¿verdad?, y ya le quedan poquitos, a lo mejor sea más posible contar lo que les quedan. Pero Dios sabe. Qué profundidad de sabiduría y de conocimiento del corazón de un Padre que ama y que sabe todo y que lo dio todo por la humanidad, pero el hombre sumergido en su locura de no querer creer en Dios.
Pero ¿a qué se debe la locura humana? El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4:4 que el hombre no es loco solamente porque sí, sino que dice que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Al diablo le interesa que usted no sea salvo. Al diablo le interesa que la humanidad no sea salva. ¿Sabe que todo lo que estamos viendo, escuchando en estos tiempos, bueno, muchos no lo van a escuchar porque hay una agenda satánica, hay una agenda que el enemigo, ¿verdad?, está trabajando con ella, y esto es desde muchísimo tiempo atrás. Quiere acabar con la humanidad, quiere evitar que el ser humano se siga reproduciendo, cuando ese es el principio, ¿verdad? Un principio, y fue uno de los primeros que Dios dio. Cuando le dijo al hombre, dice que los bendijo, ¿y qué les dijo? Multiplicaos. Y entonces en estos tiempos estamos viendo cómo el hombre ha trabajado para tratar de evitar que el hombre se reproduzca. Entonces, ¿por qué? Dice Pablo, y eso lo escribió hace 2000 años, 2 Corintios 4:4, dice que el Dios, y ahí dice el Dios con D pequeña, no dice, ¿verdad? Porque cuando se escribe la palabra o el nombre de Dios, es Dios con mayúscula. Dice, pero el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, tal como lo exclamó también Festo ante las evidencias de su propia conversión y de la resurrección de Cristo, diciendo, Festo no creyó. Festo más bien le dijo a Pablo, cuando Pablo, ahí en Hechos capítulo 26, versos 24 y 25, dice que Pablo está, sacando su defensa, está diciéndole cómo él era antes, cómo tuvo un encuentro con Jesucristo, está dando testimonio, él se está defendiendo del por qué seguía ahora esta fe, este camino. Y entonces, diciendo él estas cosas en su defensa, dice que Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Y es así como el mundo nos considera a nosotros, locos. ¿Sabe por qué? Porque como cristianos nosotros debemos actuar diferente que ellos. ¿Cómo actúa el mundo? Cuando alguien ofende a otro, ¿cómo reacciona el mundo? Con la ofensa para atrás. Y si es necesario llegamos a los puños. Y si es necesario saco pistola y te quito la vida. Así es como el mundo funciona. Pero nos llaman locos a nosotros por actuar diferente. ¿Estás loco? ¿Cómo te vas a dejar? Cuando usted hace las cosas correctas, o como deben ser correctas, justas, ¿verdad? ¿Qué dicen los que están a su alrededor? ¿Estás loco? Esa es la locura que nos ha alcanzado. Mas Pablo dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo. Miren, hasta con respeto, ¿verdad? Porque era alguien que tenía cierta autoridad. Sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Isaías escribió acerca de esto, que a lo bueno en los últimos días se le llamaría malo, y a lo malo se le llamaría bueno. De la locura a la sabiduría. Lo loco del mundo es lo sabio con Dios. Los cristianos, hermanos, vivimos en una esfera diferente. Estamos dentro de un mundo, pero es un mundo aparte, un mundo diferente. Aunque nuestros pies tocan el suelo, en un mundo loco, la mente y el corazón están iluminados por el Espíritu Santo y tienen una visión superior de las cosas. Nosotros tenemos una esperanza viva que el mundo desconoce. Y no lo conocen porque no quieren, porque están cegados, dice la Escritura. Dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de ellos. Por eso no nos entienden. Si salimos allá afuera y les decimos, ¿verdad?, de esta manera, ¡hey! Se van a morir. Sí, todos nos vamos a morir. Es algo que tenemos seguro. Usted le dice, del cielo va a venir otra vez Jesucristo, dice la Escritura. No lo van a creer. Estás loco. Vivimos en un mundo diferente.
Creemos diferente como el mundo cree. Debemos actuar como diferente de como actúa el mundo. Entonces, el hijo pródigo volvió en sí. ¿Y cómo queda demostrado? Al reconocer su miseria. Nosotros también estábamos allá igual. Y hubo un momento en nuestra vida en que tuvimos que reconocer que éramos muy miserables, que estábamos perdidos, que no teníamos esperanza. ¿Cómo vivíamos antes? Antes que tuviéramos el conocimiento de que había un Dios, o a lo mejor crecimos creyendo que había un Dios, pero no sabíamos de qué manera honrarlo, ni de qué manera obedecerlo. Y nos gozábamos en el pecado, ¿no es cierto? Yo no sé cuántos de ustedes experimentaron ese cambio ya de grandes. A algunos nos tocó vivir, ¿verdad? Nacer en un hogar cristiano. Pero porque nacimos en un hogar cristiano no quiere decir que ya éramos salvos o cristianos, sino que tuvo que llegar un momento en el que nosotros hicimos nuestra decisión, y gracias a Dios por ello. Que tuvimos a nuestros padres que nos llevaron, nos dirigieron, y quizás al principio era una costumbre venir a la iglesia, pero después se convirtió en una devoción porque realmente tuvimos un encuentro con Dios. Mucha gente vive una religión, mucha gente va a la iglesia, y no solamente una iglesia cristiana, puede ser una iglesia católica, una iglesia mormona o la que a usted se le ocurra, y la gente va y comienza su semana y dice: bueno, ya fui a la iglesia ayer, ya cumplí con Dios, porque piensan que ir a la iglesia es el que tiene necesidad de Dios. Ya cumplí. Es una forma religiosa. Para nosotros es una relación que mantenemos 24/7, a cada momento, donde quiera que estamos, en el lugar donde estemos. Y entonces, cuando reconocemos nuestra miseria, y reconoció que era miserable, dice, al reconocer su miseria y el bienestar de los que vivían en armonía en la casa de su padre. ¿Y qué dijo? Ellos tienen gozo, ellos tienen paz, ellos tienen felicidad. Y hermanos, eso es el pan del alma. Buscar, ¿verdad? No solamente tener una ilusión, sino experimentar lo que Dios tiene para nosotros. ¿A cuánto les gusta un hogar donde hay armonía, donde hay felicidad, donde hay paz? A todos nos gusta un hogar así. Usted sale de su trabajo y usted lo que quiere es llegar a su casa para disfrutar a su familia, porque hay armonía, porque hay paz. Pero cuando hay problemas, cuando hay disensiones, ojalá me dieran más horas extras, ojalá no viniera el siguiente compañero para quedarme a doblar turno, ¿verdad? No hay ganas de llegar. Muchas veces corremos, huimos de aquellas cosas que sentimos que no son armoniosas, que no son agradables para nosotros, y quizás todavía no notamos mucha la diferencia. Si es que hace poco que escuchamos el Evangelio, ¿sabe usted que los verdaderamente enfermos llegan a no sentir hambre? Pierden el apetito. Por eso cuando escuchamos de algún hermano enfermo: hermano, ¿cómo estás? Bien, ¿ha comido? Oh, no, sí, no, eso no lo pierdo. Entonces, no es enfermo que se va a morir. Va a tener resistencia, va a aguantar, ¿verdad? El que verdaderamente está enfermo pierde el apetito, hermano. Ya cuando hay gravedad, ya, ¿verdad? Hay muchas situaciones que... por eso a veces ya... especialmente, ¿verdad?, a nuestros hermanos ya de edad, ¿verdad?, les decimos: pues aunque no tenga hambre, hermano, haga la lucha. Pero es que no se me apetece, es que ya no es por, ¿verdad?, ya no es por gusto, o porque quiere, o por deseo, sino es por necesidad, ¿verdad? El cuerpo necesita alimentarse. Y así estábamos nosotros, hermanos, en el mundo. ¿Quién sentía la necesidad de Dios? Cuando estamos sumergidos en el pecado y nos estamos divirtiendo y hay dinero y hay todo lo que es verdad, y nadie nos habla de Dios, o a lo mejor alguien nos hablaba de Dios, pero estábamos disfrutándolo.
Pero ¿sabe qué? Estábamos bien enfermos, estábamos graves. ¿Por qué? Porque no teníamos ninguna ansiedad, ningún hambre de Dios, ningún deseo. Y es que la palabra de Dios es el alimento del alma. Y entonces es que realmente estábamos enfermos. No, hombre, qué enfermos, estábamos muertos, dice la Escritura, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y fue el Señor quien nos dio vida cuando llegó a nuestra vida. Qué bendición, ¿no es cierto? Que alguien oró por nosotros. Quizás nuestros padres, quizás vecinos, quizás hermanos, no sé. Pero mucha gente quizás Dios usó para que tú conocieras, para que tú vinieras a sus pies. Y experimentamos el amor de Dios. Y fue así como el Señor un día, quizás la gente clamando, ¿verdad? Levántalo, levántalo, así como María y Marta. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y entonces en algún momento el Señor llega, ¿verdad? 4 días, dicen algunos, llegó tarde, pero el Señor, aunque llegó tarde, llegó a tiempo. Entonces, Él llegó y le dijo, Lázaro, ¿verdad? Y así mismo Él un día nos levantó, nos rescató, nos sacó de allá de la miseria, de la enfermedad profunda, de la misma muerte. Él nos resucitó y nos dio nueva vida. Pero tuvimos que reconocer que sin Él no somos nada. Entonces, cuando comprendemos, ¿verdad?, el valor de las cosas espirituales, es cuando vamos a notar el vacío de nuestro corazón. Es cuando vamos a sentir la necesidad de Dios en nuestra vida. Y Salomón lo expresa en Eclesiastés capítulo 2, verso 1 y 2, dice, se lo leo. Dije yo en mi corazón, dijo este rey, ¿verdad?, sabio, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. Mire, Salomón, podemos decir que es el hombre que Dios le permitió gozar, vivir, ¿verdad? De todo. De todo. Porque él dice que no hubo bien sobre la tierra que él no pudiera disfrutar y encontró que todo esa vanidad. Y yo creo que mucha gente en este mundo, yo creo que ha alcanzado a lo mejor, ¿verdad?, parte de ello. Si hablamos de aquellos que han nacido en hogares donde hay bastante abundancia, donde no les ha costado absolutamente nada y que han tenido para hacer y deshacer. ¿A cuántos han escuchado acerca del dueño de ¿cómo se llama allá donde fue el mundial? Qatar, gracias. No. Es uno solamente el dueño de ahí, de esa ciudad. ¿Ah? Tuvo tanto dinero y según las noticias, él compró para que, compró todo. Y a lo mejor ahorita meditando digo, me traje el mundial para acá, tengo esta ciudad, es mía, tengo todo esto, he ido aquí, voy allá, no me limito, tengo todo eso. Pero dice la Escritura, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, ser dueño absolutamente de todo y perder su alma? Vanidad de vanidades, dijo. Por eso, ¿verdad?, el rey Salomón está diciendo, ven ahora, te probaré con alegría, gozarás de bienes, más aquí. Aún esto era vanidad. ¿Cuántas esposas tuvo? 700. Aleluya. Nosotros no podemos con una. 300 concubinas, ¿verdad?, que eran, pues bueno, imagínense. Pues dicen que el Señor lo castigó también. Si tuvo 1000 mujeres, entonces tuvo 1000 suegras. Ay. No hubo nada que él no pudiera. Y termina diciendo, vanidad. Y luego en el verso 2 dice, a la risa dije, enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Entonces las cosas importantes del mundo no tienen valor, hermanos. Son pasajeras al lado de una inmensa eternidad. Y nosotros somos eternos. Le explicaba aquel día acerca de la palabra sempiterno, ¿verdad? Nosotros somos sempiternos. ¿Por qué?
porque tuvimos un comienzo, pero de acuerdo a la promesa de Dios, no habrá final para nosotros. Dice que nos salvó, nos prometió vida eterna por haber creído en Él. Entonces, aquí solamente vamos a estar por un paso, ¿verdad? Un periodo de tiempo. Y entonces hubieron grandes hombres, o han habido grandes hombres en este mundo. Hombres idealistas, con mucho pensamiento, muchos físicos, y quizás algunos de ustedes conocen más al más reciente, ¿verdad? Se habla mucho de Einstein, también Stephen Hawkins. Ok, entonces se hablan de, como personajes de estos tiempos, ¿verdad? Que han sido muy buenos en matemáticas, en física, filósofos, ¿verdad? Y pudiéramos mencionar de aquellos que a nivel mundial también han sido parte de una historia que se ha escrito. Historiadores, filósofos, ¿verdad? Voltaire, Gambetta, Gibbon, Thomas Paine, y hay muchos más que se pueden mencionar. Hombres que fueron importantes y admirados por muchos, y sus libros, sus investigaciones, leídas por universidades enteras, pero sabe, al final de sus días, tuvieron que haber clamado a un Dios, allá en sus ideologías, alejadas de la fe, tuvieron que haber clamado a Dios, de alguna manera. El ser humano, al final de cuentas, decía alguien, dicen que hay ateos. Usted sabe que el ateo es aquel que dice que no hay Dios, no hay diablo, no hay, ¿verdad? Ellos no creen en nada, que ellos nomás existen hasta por por accidente. Pero en realidad sabe usted que no hay ateos. Para que alguien pueda considerarse un realmente ateo, tuvo que haber acabado con todas las fuentes de investigación, ¿verdad? Y comprobar que realmente no hay Dios, que no hay alguien más, que no hay un ser supremo, que no hay un creador, que no hay alguien que organizó absolutamente todo lo que existe. Pero como no lo hay, alguien que haya investigado tanto así, por lo tanto no hay un ateo, porque hasta hoy en día todo sigue siendo simplemente teoría. No aseguran ni pueden comprobar absolutamente nada, cuando la palabra una y otra vez nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Habrá alguien que pueda hacer que llueva? Usted va a decir, no, pues ahora bombardean las nubes y hacen que llueva así, pero alguien que pueda hacer su propia nube, alguien que haga su propia agua. Sí es cierto que Hebreos dice que el hombre construye la casa, pero quien la hizo es Dios. ¿Por qué? Bueno, aquí construimos de madera. El hombre no hizo el árbol, él solamente ya fue, lo cortó y ¿verdad? Lo fabricó para que pudiera hacer la casa. Pero quien la hizo es Dios. Necesitó agua, necesitó tierra. ¿Me entiende? Entonces todos cuando llegamos, ¿verdad? Y vamos así buscando, nos damos cuenta de que el hombre está metido y sumergido en su locura cuando niega a Dios. Si un avión fuera lleno de ateos y de repente les avisan que el motor del lado izquierdo dejó de trabajar y está fallando el del lado derecho, lo más seguro es que, ¿verdad?, nos vamos a morir. Yo creo que esos ateos ahí van a clamar a Dios. ¿O a quién? Los que vuelven en sí. Pablo estaba fuera de sí, cegado por su ira, persiguiendo a los cristianos que consideraba herejes. Y conocemos la historia de Pablo, ¿no es cierto? Él estaba, según él estaba correcto, estaba haciendo, ¿verdad?, justicia, estaba honrando a Dios.
pero estaba persiguiendo a la iglesia, estaba haciendo mal, estaba haciendo daño a la iglesia. Sin embargo, tuvo un encuentro con el Señor que lo hizo recapacitar, que lo hizo volver en sí. Y así muchos de nosotros a lo mejor estuvimos también, ¿verdad?, persiguiendo o yendo detrás de una religión, de una fe que nos inculcaron, que nos enseñaron, pero todos tenemos que en algún momento pensar y volver en sí. Yo no sé cuántos de ustedes se han preguntado, los que nacieron en un hogar cristiano. Si usted nació en un hogar cristiano, alguna vez usted se preguntó, si yo hubiera nacido en un hogar católico, ¿qué fuera yo? Si hubiera nacido en un hogar de testigos de Jehová, ¿qué fuera? Si yo fuera, o sea, ¿no hemos preguntado eso alguna vez? Yo me lo pregunté en algún momento. Dije, yo nací en un hogar cristiano, por lo tanto soy cristiano, pero quiero estar seguro que realmente estoy en el lugar correcto. Y fue cuando entró en mí esa preocupación, y yo empecé a buscar a Dios con todo mi corazón. Y entonces voy a la palabra, y la palabra a mí me dice que yo soy salvo porque he creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Y que su sangre cubrió mis pecados, y que yo necesito reconocer que soy pecador. Amén. Que necesito confesar que soy pecador, y dice que Él me limpia de todos mis pecados. Amén. Y luego me enseña cómo debo de vivir mi vida. Me da los parámetros, me da sus leyes, me da sus bienaventuranzas, me da la ética, cómo debo yo actuar ahora. ¿Me entiende? Y entonces encuentro que no hay mejor camino que este. Y que todo aquel que busca al Señor con todo su corazón, por supuesto, que Dios lo va a salvar. Dice que todo el que invocar el nombre del Señor, dice Romanos 10:13, será salvo. Entonces, este es el gozo y privilegio de volver en sí. La bienvenida y la fiesta en casa del Hijo pródigo son un ejemplo de lo que encontraremos si volvemos en sí a tiempo. Y no únicamente en el cielo, mis hermanos, sino empezando ya aquí en la tierra, porque cuando no estamos en paz con Dios, nuestra vida realmente, yo no sé cuántos de ustedes a lo mejor en algún momento de su vida experimentaron eso, o todavía podemos a veces experimentar cuando sentimos que estamos lejos de Dios, que le hemos fallado a Dios, cuando sentimos que nuestra oración Dios no la escucha. ¿Ha sentido eso en alguna ocasión? No más yo. Algún momento en el que usted ora y siente que el cielo está cerrado para usted, como que Dios no lo escucha. ¿Por qué? Porque usted siente que usted no ha hecho las cosas bien. Usted siente que Dios no le escucha porque no anda caminando correctamente. Y entonces usted siente todas esas cosas. Pero qué bonito es cuando venimos al Señor, pedimos perdón, y dice que Él nos limpia de todos nuestros pecados. 1 Juan 1:9. Dice que si confesamos nuestros pecados, es el fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando tenemos paz con Dios, mis hermanos, entonces otra vez dice que el Espíritu, Romanos 8:16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y entonces podemos experimentar esa paz agradable y perfecta que el Señor da a nuestra vida. Entonces tenemos esa seguridad que podemos gozar no solamente cuando lleguemos al cielo, sino podemos empezar a gozar desde aquí. Salomón dice en Eclesiastés 11:9, dice, alégrate joven en tu juventud, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Yo fui joven hace muchos años. Yo creo que los que ya pasamos por ahí, ahora recordamos y nos damos cuenta que en nuestra juventud habían muchas inquietudes. ¿Verdad que nos llamaban nuestros padres cuando veían que íbamos por el mal camino? Cuando nuestros padres se daban cuenta de que a lo mejor ya empezábamos a juntarnos con aquellos que ya se juntaban en la esquina y que estaban echándose unos tarritos ahí. Y cuando nos veían ahí, ¿qué nos decían? Se preocupaban y nos empezaban a decir, no te juntes con, ¿verdad? Y aún en la palabra encontramos y nos dice que tengamos cuidado con, ¿verdad? ¿Con quién? Las malas compañías corrompen. Ya ni sé si es un proverbio o es un refrán. Pero tiene sabiduría, ¿no es cierto? Había alguien que decía, bueno,
yo me junto con ellos, pero yo no hago lo que ellos hacen. Tarde o temprano. Tanto va el cántaro al agua. Ajá. Dice que el que entre lobos anda, siempre va a haber, ¿verdad?, una primera vez. Y no necesita comenzar con grandes cantidades, sino con poquito. Y el joven, Eclesiastés dice: alégrate, joven, en tu juventud. Y parece que le está dando, ¿verdad?, la libertad, le está dando el consentimiento. Vete, gózate, alégrate, vive tu vida, ¿verdad? Vive la vida loca. Pero dice: sabe, sigue los deseos de tu corazón, haz como tú quieras. No le niegues a tus ojos lo que veas, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Como aquella jovencita que le dice al pastor: pastor, dice, ¿será que puedo ir a la discoteca? Sí, claro que sí. Dice, y me he permitido también pues tomarme una ahí con mis amigos. Pues por supuesto. Dice, y a lo mejor ahí un cigarrito también. Y bailar también. Bueno, ya andando en todo eso, pues. Y le dijo, bueno, ¿y entonces qué es lo que no puedo hacer? Le dice al pastor, dijo, entrar al reino de los cielos si sigues por ese camino. Dijo Pablo, todo me es lícito. Y cuando dice todo me es lícito, es todo me es permitido, pero no todo me conviene. Entonces vamos a seguir lo que nos convenga. ¿Y qué es lo que nos conviene? Honrar a Dios, buscar su reino, porque entonces todo lo que nosotros querramos, dice que va a venir a nosotros. Dice que se nos va a añadir todo lo que, aún los anhelos de nuestro corazón, porque Dios es así, es un Padre amoroso. A ver, usted como padre, cuando sus hijos se portan bien, cuando son bien portados, son obedientes, o sea, no le dan dolores de cabeza y todo eso, y los hijos vienen y le piden, no por necesidad, ¿verdad?, de unos zapatos, sino que mire unos tenis así bien bonitos y todo ello. ¿Y qué hace usted? Si tiene, ¿verdad?, si tiene las posibilidades, ¿qué hace? No se los ganó, se los merece, ¿verdad?, por ser buen hijo, por ser... ¿Sí? Y dice la Escritura que somos malos padres. Y tiene razón. Porque siendo malos padres, dice que sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. ¿Cuánto más, dice, el Padre no nos dará a nosotros de su Espíritu o lo que nosotros le pidamos? Dice Romanos 8, del 30 en adelante. No recuerdo exactamente la Escritura, pero dice estas palabras. Se lo voy a parafrasear. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que juntamente con Él, dice que nos dio todas las cosas. Hermanos, el hombre, el joven, quiere gozar de la vida. Pero ¿cuántos quieren gozar con Dios? El hijo pródigo estaba danzando en coro con las criados, pero era algo muy diferente de aquellos bailes mundanos con las rameras. Hermanos, allá en el mundo nos gozamos de una manera diferente, ¿no es cierto? Y ahora aquí venimos, cantamos, aplaudimos y lo hacemos diferente. Y cuando hay gozo, yo veo que algunas hermanitas, ¿verdad?, pues... Pero ya no es por darle gusto a la carne, sino es porque nuestro cuerpo, espíritu y alma quieren alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, no estoy diciendo, ¿verdad?, que vamos a empezar con las... Tranquilos. Todo con orden, dice la Escritura. Bien. Entonces, el hijo pródigo, yo creo que estaban viviendo un tiempo de regocijo, de alegría. Entonces, se hallaba, había allá en el mundo, quizás llegamos a amargarnos un poquito porque no teníamos la paz que necesitábamos. Quizás
Ya no disfrutaba tanto cuando sabía que ya le quedaban menos monedas para seguir disfrutando. Pero en cambio nosotros sabemos que a nosotros la riqueza nunca se nos acaba, porque Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, dice que no morirá eternamente. Y pregunta: ¿crees esto? Y la pregunta es para nosotros: ¿crees esto? Que Jesucristo murió y resucitó, y así mismo dice que a nosotros nos da participación en ello. Isaías dice en Isaías 53:6, dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si alguno se siente que ha ido lejos de Dios, nunca es tarde para volver. El mismo Señor ahí en Isaías 55 se dice, 55:6 dice: venid, Señor, digámosle al Señor si hemos ido lejos, volvamos a Él en esta tarde, digámosle: aquí estoy, perdóname. Perdona todas las ofensas que he hecho delante de ti, como expresó este hijo pródigo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, hazme como uno de tus sirvientes. ¿Cuántos en esta tarde quieren decirle con todo su corazón al Señor? Quizás ha sido necesario que experimentemos dolores, sufrimientos, pero por no conocerle a Él, o por no reconocer que necesitamos regresar a Él. Pero en esta tarde queremos decirle al Señor: Señor, soy un pródigo, soy un pobre pecador. He ido tan lejos y me han rodeado circunstancias. Pero en cuanto a ti, Señor, tú siempre has estado esperando el regreso de todos aquellos que se han alejado. En esta tarde ayúdanos a reconocer que muchas veces podemos estar tan lejos de ti, aunque siempre estemos aquí en el templo. Porque el hecho de reunirnos no necesariamente quiere decir que tengamos una buena relación contigo. Es posible que solamente hayamos estado aquí por costumbre, pero no por devoción o por la necesidad, Señor, de honrarte a ti. A ti no te podemos engañar, Señor. Quizás hemos logrado engañar a algunos, aún a personas piadosas que nos han rodeado. Pero en esta tarde queremos decirte, Señor, que nos recibas en tu gracia, pues sé que siempre nos has estado esperando. Gracias porque algún día, Señor, un día nos diste la oportunidad a algunos de regresar. Pero si en esta tarde hay alguien, Señor, que se siente lejos, alguien que se siente a lo mejor como aquel hijo pródigo y se identifica con esa necesidad de volver a ti. Sabemos que tú nos tienes ropas preparadas, Señor, para cubrirnos. Nos justificas con la sangre de tu Hijo Jesucristo, con la cual también nos limpias de todos nuestros pecados. Perdona nuestra incredulidad si en algún momento hemos dudado, pero Señor, te suplicamos para que en esta tarde nos recibas y nos hagas y nos constituyas en uno de tus siervos. En oración vamos a decirle al Señor con este cántico: yo te entrego, quiero ser el
nos ha tomado o nos tome, Señor, tú siempre estás con los brazos abiertos, dispuestos, Señor, a esperarnos, a abrazarnos, a limpiarnos, a protegernos, a vestirnos, Señor, a poner calzado en nuestros pies, anillo en nuestros dedos, Señor, que significa la autoridad y el poder que tú nos has dado a través de tu Espíritu Santo. Muchas gracias te damos, bendito Dios. Quiero hacer esta invitación. Quizás hay entre nosotros alguien que no ha rendido su vida a Jesucristo. En esta tarde yo quiero invitarte a que vengas al Señor. Él está con los brazos abiertos esperándote. ¿Te gustaría recibirle como tu Señor, como tu Salvador? Solamente necesitamos reconocer que somos pecadores y que Él murió por nosotros. ¿Estarías dispuesto en esta tarde? Levanta tu mano. Yo quiero orar contigo. Amado Dios, tu palabra, Señor, ha sido predicada en esta tarde. Permite, Señor, que esté y more, Señor, en nosotros. Si hay alguien que todavía no ha rendido, Señor, su vida o no ha comprendido lo que tú has hecho, Señor, por la humanidad, Señor, te suplico para que abras los ojos de su entendimiento, Señor amado, para que en tu bondad, en tu misericordia, Señor, le dé la oportunidad de poder ser salvos. Gracias. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.